Vamos a hacer una consideración para el final de este primer día del curso y antes de ingresar en ciertas temáticas que requieren que comprendamos una cuestión que los griegos nos habían enseñado desde la antigüedad. La norma no es un hecho hipotético, es decir, no existe ella como el resultado de una hipótesis que hace el hombre acerca de la conducta de sí mismo. La norma fundamentalmente existe como resultado de una comprobación histórica. Si bien lo hipotético puede existir dentro de la norma, la hipótesis pasa a ser la consecuencia de una causa que ha existido antes. En ese sentido, voy a trasladar esto que acabo de decir al contexto de la teoría del delito en el ámbito de la corrupción. Y justamente para explicar que la corrupción que hemos vivido en Colombia los últimos 20 años, y un poco más, digamos, pero mantengo la idea de los últimos 20 años, justamente por la Constitución que traemos desde 1991, se debió a dos hechos que son inseparables. El primero, la aparición de los carteles de la droga, y el segundo, una clase política que yo suelo llamar desvergonzada, en el sentido de que se perdió toda la dignidad y de que el político dejó de presentarse a sí mismo como un servidor del pueblo, como un servidor que traía una dignidad en su servicio, y empezó a entenderse como un empresario de la política en el mal sentido del vocablo. Esta doble dimensión fue la que definitivamente trasladó el país hacia donde estamos. Hay un hecho muy significativo para ponerlo como eje y volver sobre lo que vengo. El hecho significativo es que hacia 1993, a pesar de que tenemos un código penal que viene desde 1980, un código penal que viene desde 1980, digo que en el año de 1993, es decir, 13 años después, en Colombia no teníamos todavía ningún servidor público en la cárcel por hechos atinentes a la falta o por el quebrantamiento de la administración pública. Eso va a demostrar no solo como quieren hacer ver algunos, la ineficacia de un sistema represor, sino fundamentalmente que la clase política que traía el país, si hoy lo confrontamos, es decir, porque en ese entonces se hacía una hipótesis de que el sistema represor era suave, pero si hoy confrontamos la realidad histórica, ahora, estoy hablando de muchos años después, con lo que era en ese entonces, la conclusión va a ser totalmente distinta. Lo que vamos a entender es que hoy en día lo que se ha perdido es el sentido de la dignidad del servidor público. Es uno de los puntos fundamentales a consolidarse o a entenderse para poder continuar con nuestra conversación. Y quiero poner ese manifiesto para que hagamos una consideración también. Esa aparición de esa clase social que es la clase de los narcotraficantes o de los carteles de la droga va a traer una característica que en algún modo para muchos sujetos suele ser atractiva: el poder comprar todo lo que se quiere, y sin duda que la adquisición es una condición atrayente, atractiva para el ser humano. Pero esa misma condición de la facilidad frente a la adquisición de dominio va a permear a toda la sociedad. El cartel de la droga deja un legado en el país, el legado de querer alcanzar el dinero a cualquier coste. La clase política que tiene acceso al poder va a querer utilizar el poder para poder conseguir ese dinero. Entonces, el poder que sirve justamente, como decía el maestro Reyes Echandía, para poder, en este caso, va a servir para poder conseguir dinero. Y el político se va a convertir en un empresario, como decía hace un momento, un empresario de la política. Y se va a perder ese sentido de servicio que debía traer.
Y así se va a permear toda la sociedad. Y a partir de allí en Colombia tenemos una clase social que tiende a desaparecer o que se ha ido debilitando, que es la clase del narcotraficante o que ha emigrado, y una clase política que es la nueva mafia que traemos en este país. Unos cuantos sujetos que no sirven al pueblo, sino que sirven a sus intereses. Entonces, quiero hacer esta precisión antes de que podamos entrar en otras temáticas para explicar cuál es la severidad, que es el tema siguiente, cuál es la severidad que debe tener la pena y cuál es el sentido mismo de la pena para poder comprender nosotros el nivel o la dosimetría en esa severidad. Muy bien.